En estos 3 años desde que conocí el mundo de la bolsa de valores, he podido obtener un rendimiento por encima del SP500 y del QQQ. Y quiero enseñarte cómo tú puedes hacer ciertos análisis básicos de la bolsa de valores. Y hoy eso es lo que quiero que hagamos con estas 3 acciones que te vengo a traer para el año 2026. Y hago rápidamente 2 aclaraciones. La primera, una advertencia de que voy a hablarte de 3 acciones que yo voy a estar mirando, que voy a tener en mi radar. Nicolás Laverde se va a preocupar por esas acciones, y si esas acciones en bolsa no les va bien, soy yo quien asume el riesgo sobre mis inversiones. Así que tú mismo haz tus propios análisis. Guíate en este tipo de videos, pero jamás vayas corriendo después de ver uno de estos videos a invertir en algo porque alguien en YouTube te lo dijo. Y lo segundo es que yo voy a estar analizando estas empresas a 2026, pero para comprar más acciones, para ver si hay más oportunidades, pero realmente te vengo a traer análisis de aquí al 2030 e incluso no hago el análisis a más años para que tú veas de aquí a 5 años cómo puede llegar a comportarse en bolsa, pero a mí me importa es cómo le vayan a mis empresas en el largo plazo. Entonces, sin más carretazo, vamos a empezar. Recuerda suscribirte a mi canal, déjame tu comentario de acciones que te gustaría que analice y vamos a empezar. La primera acción que te traigo el día de hoy es una que me gusta muchísimo, la acción más grande de Latinoamérica, y esta es Mercado Libre. Mercado Libre, cuando vamos a Smart Investor Tool, vemos que en este momento está en $1,988 y nos muestran un fair value de $2,121 bajo dos modelos, el EPS Model y el Discount Cash Flow Model. Simplemente lo que hacen es un promedio de los dos y nos da que está 6.68% infravalorada a su valor, obviamente acorde al análisis de esta página. Si vemos, tiene una capitalización bursátil, una capitalización en el mercado de $100.000 millones, $101.000 millones. Si no entiendes lo que es la capitalización en el mercado, te dejo este video que saqué la semana pasada para que veas cómo se clasifican las empresas acorde a su capitalización, qué nos dice la capitalización bursátil. Podemos ver que tiene un P/E ratio de 48.55 veces beneficios, el TTM, el de los últimos 12 meses. Pero tiene un forward P de 33.25. Te hice un video de lo que son los earnings per share y el P/E ratio, te lo dejo aquí para que lo veas. El P/E ratio, recuerda que está atado directamente a los earnings per share, los EPS o los beneficios por acción en español. Y el forward P lo que nos dice es cuánto va a ser su ratio de beneficio ganancias en los próximos 12 meses. Pero para esto asume algo, y es que el valor en bolsa no se va a mover. ¿Qué significa que el forward P/E ratio sea menor? Es bueno, porque para este tipo de métricas, estas páginas lo que hacen es que dejan este numerito de acá, el valor de la acción 1988, lo dejan totalmente quieto. Para que un número baje en una división, ¿qué tiene que pasar? Que el número de abajo, digamos el divisor, aumente. Recuerda, en toda división hay un dividendo y hay un divisor. Divisor es el número que divide al dividendo. El dividendo en este caso en la fórmula es 1988, el precio por acción. Se prevén mejores ventas, mayores ventas, pero se prevé también una utilidad mucho mayor. Por eso este numerito, este forward P/E ratio está bajando a 33.25, que es bastante. Si bien a mí siempre me ha incomodado un poco en el caso de Mercado Libre los ratios a los que están en bolsa, el P/E ratio por lo menos, este número me agrada bastante, de 33.25. Ahorita lo vamos a ver con los estimados de crecimiento. Vemos que además tiene unos earnings per share bastante grandes. Vamos directamente a los ratios de valoración de la empresa. Como te digo, está a 48.40 veces beneficios, lo cual es muy alto. La página nos pone una manito abajo, pues indicándonos que está muy por encima de lo que está en su sector. Pero si nosotros analizamos cada una de las gráficas, vemos que el P/E ratio de Mercado Libre está a 48.40 y su sector a 29.73, listo, un 62.79% por encima. El precio versus libros también está muy muy alto con respecto a su sector, pero vemos que está bajando bastante o bajó bastante con respecto al mismo Mercado Libre en los últimos 5 años. Igual, precio ventas también bajó bastante con respecto al mismo Mercado Libre, pero está muy por encima de su sector. Y el precio flujo de caja sí está bastante por debajo de su sector, y también bastante por debajo de la misma Mercado Libre, lo cual es bastante bueno. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí con el PER? Que nos muestra un número negativo, nos muestra menos 16.460. Ocurre que Mercado Libre en el año 2029 no obtuvo utilidad. Su utilidad fue, digamos que, negativa. Eso puede llegar a pasar. Hasta octubre del 2021, digamos que volvió a tener utilidad, entonces todos estos años quedaron en negativo. Obviamente la herramienta lo que hace es que es un promedio de los últimos PER, y pues estos números, mira, acá tenemos números del orden de menos 58.000 veces beneficios, pues no tiene ningún sentido. Este tipo de números, pues obviamente esto altera un poco el dato. Pero si nosotros
digamos a ojo, miráramos esta gráfica, vemos que claro, octubre estaba tradeando a 931 veces beneficio, una cosa brutal. ¿Y nosotros cómo podemos contrastar esto? Porque claro, todo esto suena de pronto un poquito complejo. Y su merced en el video, o sea, yo en el video dije que yo iba a explicar estos términos de la mejor manera y no nos está cumpliendo, hermano, no se está cumpliendo. ¡Qué agradable sujeto! Entonces, ¿cómo podemos contrastar esto? Mira, en el año 2021, Mercado Libre estaba a $1965. Mira lo que está en este momento, 1988. Vamos a irnos a octubre, hace octubre del 2021, que es como por acá. Bueno, la teníamos a 1481, 1563, pero realmente para el crecimiento a 5 años no ha sido para nada bueno. Pero no es que no haya sido nada bueno en bolsa de valores. Aquí es donde aquí es donde entra el análisis fundamental y aquí es donde contrastamos que estaba 931 veces por encima de lo que debía estar. Digamos, no por encima de lo que debía estar, porque su PER debería ser por ahí de 40, 50, 30 veces, pero mira todo lo que estaba por encima de ese valor. Y acá empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, obviamente porque son números a los que no debería estar una acción, por eso cuidado con esas Palantir, cuidado con esas Tesla, allá tú. Y últimamente ha venido bajando bastante, obviamente, y la hemos visto lo más barato que la vimos este año, creo que fue en el mes de abril, más o menos como a unas 45 veces beneficios, pero siempre ha estado, digamos que bastante alto. Yo realmente me sentiría mucho más cómodo con una Mercado Libre no sé, en los 40 veces beneficios. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a tomar estos $40.97 de earnings per share y vamos a hacer una proyección con cada una de estas empresas a 3 años. Y te voy a dejar el Excel en la descripción de este video. ¿Qué es lo único que te pido a cambio? Dale like al video, suscríbete para que yo pueda continuar haciendo este tipo de cosas. Y pues con el mayor de los gustos te puedo dar todo el conocimiento gratuito. Ahora bien, si tú quieres aprender a hacer estos análisis por tu propia cuenta de la manera más profunda, yo te invito a un taller que tengo en Bolsa de Valores con un costo de 350.000 pesos durante este año 2026. Tiene 3 sesiones que son grupales, son grupos de 25 personas y en el primer comentario de este video te dejo anclado un formulario para que tú te inscribas o simplemente a una charla gratuita que voy a estar dando. No te compromete a entrar al taller, pero pues si tú quieres aprender de bolsa de valores, puedes atender esa charla. Y bueno, continuemos. Entonces nos vamos a ir al Excel y vamos a fijar, bueno, aquí en este lado donde dice valor de bolsa, vamos a poner $1990. ¿Listo? Vamos a poner del 2025 al año 2030. Esos son 5 años. Vamos a poner los earnings per share, que de hecho puse un poquito menos para el ejemplo. Vamos a actualizarlo con lo que vimos que son 40.97. Vamos a suponer que los earnings per share van a crecer a un porcentaje de 1.2, es decir, de 20% interanual. ¿Nosotros de dónde podemos saber eso? Bueno, digamos, si tú pagas esta página, también puedes ver lo que se espera, el estimado de crecimiento a los próximos 5 años. Nos dice que es del 32%. A mí me gusta generalmente coger datos más bajitos. Acá ponen, digamos que del 2022 a 28 por ciento, pero el estimado de crecimiento a 10 años. Vamos a hacerlo es a 5 años. A mí me gusta ser un poco más conservador, pero se espera un crecimiento muy, muy, muy bueno. Entonces vamos a hacerlo del 20 al 30, siendo 20, digamos que el caso pesimista que no logró, digamos que sus objetivos. Y tenemos, bueno, que los earnings per share van a estar creciendo a 20% cada vez. Y tenemos un PER de 25 veces y un PER de 35 veces. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si, nuevamente, si te sabes la fórmula de cuál debería ser el valor de una acción, el valor de una acción se saca multiplicando el PER, que en este caso sería 25, por los earnings per share. Si en este momento Mercado Libre tradeara 25 veces beneficios muy, muy por debajo de lo que está 48 veces. ¿Yo por qué elegí 30, 25 y 35? Porque son números que me causan a mí más confianza. Son números que no se pueden controlar. Esto no se puede controlar. Obviamente los earnings per share también son estimados de crecimiento, porque la empresa no lo logre, pero hay digamos que datos más sólidos de venta de crecimiento de las empresas. Esto a la larga es cómo se comporta el mercado. Entonces 25 a 35 me parecería bien para ese crecimiento, además porque es por debajo de lo que realmente esperan los inversores. Entonces en este momento estaría a $1.024 si fuera 25 y a 1.433 si fuera 35. Pero vuelvo y te digo, ¿qué importa? Tú cuando inviertes en bolsa debes pensar es cómo va a funcionar la empresa a largo plazo.
porque lo que queremos es hacer proyecciones a 5, 10, 15 años para tener acciones que vayamos a soltar de aquí a allá. Que si la empresa, bueno, puede pasar una cantidad de cosas y ahí es donde entra el costo de oportunidad, que en 2, 3 años no funcionó lo que nosotros proyectamos. Bueno, podemos vender a pérdida en últimas, asumir ese costo de oportunidad, pero lo ideal es una proyección a largo plazo con miras y objetivos a un crecimiento mucho más fijo, por más que fijo, por lo menos un poco más seguro. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos acá, los earnings per share del año 2030 llegarían a 101 casi $102 por acción. Y eso a un PER de 25 veces beneficios nos daría un valor de $2.548 y a un PER de 35, $3.568. ¿Qué es lo que hago acá? Simplemente un promedio de estas dos y me da que su valor en bolsa finalizaría en $3.058, lo cual significa un crecimiento ponderado por año, que eso le llamamos también un CAGR, ¡Qué agradable sujeto! de 8.98%. No está mal, es un 8.98% todos los años. Hay gente que dice, no, pero es que hay un montón de cosas que dan más, el Bitcoin, las criptomonedas. Estoy haciendo el caso pesimista y el caso pesimista Jorge Nicolás Laverde Peña. Dios mío, mis papás realmente no pudieron combinar mejor el nombre. Si el caso pesimista Nicolás, o el caso pesimista quien me esté viendo, Dayana, Héctor, Anita, Gustavo, quien sea que me estés viendo, es de 28 veces, pues tú en esta tablita que yo te voy a dejar en el Excel, lo vas a cambiar a 28 veces y mira cómo cambia esto. Pero debes saber que yo estoy haciendo es el caso pesimista. Entonces ahora vamos al base case. En el base case, o sea, el caso promedio, si la empresa crece para mí al 25% sería el base case, tomando nuevamente este 40.97 que lo replique en todos lados distinto. Tenemos igual un PER de 25, un PER de 35. Al final de cuentas, igual que como te expliqué en esta primera tabla, vamos a tener un promedio de la acción en 3.750.92 en el año 2030 y un crecimiento ponderado interanual de 13.52%, que vuelvo y te digo, no está para nada mal. Pero lo que te digo, los analistas esperan que a 10 años crezca esta empresa 30%. 30, 10 años. Yo lo estoy haciendo a 5, o sea que puede crecer más incluso. Aún así, yo no soy tan optimista, no por nada específico, es porque a mí en mis análisis me gusta ser un poquito más medido. Entonces vamos a poner que sus earnings per share van a crecer a un ritmo del 30%. Eso nos da unos EPS de $152, 152.2 del año 2030. Aquí tomo un PER de 30 veces y de 40 veces. ¿Por qué? Porque el PER a la larga es una medida que se mide por la emoción de los mismos inversores, por las expectativas de crecimiento de los mismos inversores. Un crecimiento de 30% o más durante los próximos 5 años de Mercado Libre haría que se mantenga en un PER alto. Pero si tú te pones a ver, ahorita está en un PER 48. Yo estoy tomando un PER mucho menor, de 30 a 40 veces. Aquí podría elegir también 45. Pero para darme cierta seguridad, solo lo subí de 30 a 40. Y al final de cuentas me da un valor en bolsa de valores de $5.324 al año 2030 y eso me da un crecimiento interanual de 21.75, bastante más interesante. La segunda acción que te traigo hoy en bolsa es Meta Platforms. Meta Platforms es una empresa muy grande, es una empresa muy buena, es una de las 7 magníficas. Es una empresa que la página de Smart Investor Tool nos dice que debería estar a $504 de, digamos que como su fair value, no estoy tan de acuerdo. Para mí el fair value debería estar unos 560, 580, sí, un poquito por debajo de lo que pesa, un poquito siempre, considerable de lo que está ahorita, $665, pero no tan abajo. Ellos la ponen a un 24% por debajo. Esto es el análisis que hace de Smart Investor Tool. Nosotros podemos ver la capitalización bursátil de Facebook es 1.68 billones de dólares. Acá tiene una T de trillions. Recuerda que en Estados Unidos manejan otro sistema porque pues esta gente imperialista quiere hacer lo que le cante. Sin embargo, yo sé que a veces he confundido en algunos videos y en algunas explicaciones que he dado porque me lo han dicho y el culpable eres tú, Estados Unidos imperialista. Respeta nuestro sistema numérico. Nosotros, cuando decimos un billón, para los gringos es un trillón. Yo muchas veces me confundo cuando doy esas explicaciones, entonces como yo soy latino, voy a usar el sistema nuestro. Entonces en este caso es 1.68 billones de dólares, una capitalización brutal, brutalmente grande. Tiene un PE ratio de 28 veces beneficios. En este momento es un PE ratio un poquito alto a lo que generalmente ha estado, pero no tanto.
y tiene un forward P ratio de 22.46, igual que como te expliqué en Mercado Libre. Suponemos que el precio se va a mantener, sus utilidades por acción van a subir el próximo año. Adicional a eso nos da un dividendo de 0.32%, muy pequeñito, pero pues bueno, es un dividendo en todo caso. Entonces ahora sí, vamos al Excel, yendo al Excel vemos que su valor en bolsa puede ser de 664 dólares, en este momento es de 664 dólares, y vamos a tener nuevamente un caso pesimista, optimista y promedio. Con un caso pesimista y los earnings per share actuales, vamos a suponer que el caso pesimista es que crece al 8% nada más año contra año. Eso es muy bajito para lo que se proyecta y para lo que puede crecer realmente Meta. Eso nos daría que en el año 2030 termine con 34 dólares de beneficios de earnings per share, de beneficios por acción. Vamos a hacer nuevamente, igual que en el caso de Mercado Libre, digamos que un promedio entre dos pares a los que puede estar, un rango, para tener una mayor certeza. 22 veces beneficios, que es como lo más bajito que ha llegado a tocar Meta, y 28 veces beneficios, que pues es como uno de los valores más altos, por lo menos en el que está ahorita. Y si vemos, el valor promedio del año 2030 sería de 850 dólares. Eso nos da un crecimiento del 5.08, pero aquí sale un 0.32, que aquí se me olvidó poner dividendos. Vamos a suponer que el dividendo no crece, porque generalmente las empresas cuando empiezan a dar dividendo lo aumentan. Puede que lo quiten, puede que pasen muchas cosas, pero supongamos que lo aumenten porque si va a crecer la acción, pues generalmente los dividendos tienden a crecer para ser un poco más atractivos. Para no enredarnos y no decir cuánto puede llegar a crecer el dividendo, vamos a tener que el crecimiento en este caso interanual va a ser del 5.40%. No muy alto, eso es como la inflación promedio de Colombia, un poquito menos incluso, yo creería. Pero vuelvo y te digo, es el caso pesimista. Pesimista, el caso pesimista de Nicolás. El caso promedio, vamos a tener un crecimiento del 12%, un PER igual 22.28. Al final tomamos los EPS de este 2030 con este crecimiento, sería 40.82 dólares de EPS. Y tenemos 1.163 dólares que va a lo que se puede llegar a tradear la acción en el año 2030. 1.163 dólares. Un crecimiento de 11.84, si le sumamos este 0.32 nos da 12.19. Y finalmente el bull case, hacemos lo mismo pero con 16% de crecimiento. Entonces yo lo que hice fue que tomé de 8 a 16 y el caso promedio pues 12, digamos que sumarle 4, que sería hecho el promedio de 8 a 16. Y el PER aquí sí lo subo de 25 a 30, mismo caso que Mercado Libre, porque si supera las expectativas o si crece, digamos que a un ritmo más alto de lo que se espera o de lo que esperan analistas, pues eso también va a hacer que la gente se emocione más. Entonces al final podemos tener un valor de 1.337 dólares en el que esté en el año 2030 Facebook. Eso nos da 15.04% y si le sumamos el 0.32 de los dividendos nos daría 15.36 dólares. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve, digamos, que hacer estos estimados? Uno diría, no, pero las ganancias no van a ser tan altas. Por eso te digo que la voy a estar mirando en el año 2026 cómo se comporta. Supongamos que sus estimados continúen de aquí a allá. Este mismo estimado, este mismo crecimiento del 8%, del 12%. Y Meta en el año 2026 en algún punto nos dé sorpresas, caiga en bolsa por alguna X razón este año. Todas las acciones cayeron después de lo que nuestro buen y querido amigo de los colombianos Trump dijo sobre los aranceles. Y cuando digo buen amigo es sarcasmo, por cierto. Ponemos 520 dólares de valor en bolsa, que llegará a bajar a 520. Mira las oportunidades que tenemos. En el peor de los casos, en el pesimista, vamos a tener que al 2030 nos va a dar un crecimiento interanual de 10.35%, en el promedio 17 y en el optimista casi a 21. Por eso es tan importante hacer estos estimados es a largo plazo. 5 años no es tan largo plazo, pero está bastante bien. Y la mayoría de estimaciones se hacen serias, se hacen a 5 años. Tú puedes ver estimados al siguiente año y jamás yo en 3 años he visto que una estimación que haga alguien a un año se cumpla exacta, ni siquiera exacta, ni cercana, a veces, pero muy, muy rara vez. Mientras que en el largo plazo, pues sí se tiende a aparecer mucho más este tipo de, digamos que, análisis con respecto a la realidad. ¿Listo? Para finalizar, te traigo una de las empresas más odiadas, yo creo que en los últimos años, en la bolsa, obviamente. A mí me encanta esta empresa. Sus productos me encantan, me refiero. Ya tampoco soy amante de una empresa, pues, y la defiendo a muerte. Pero esta es una de las empresas que uso bastante, que es Nike. Nike me parece una marca brutal. Y esa es una de las razones por las que sigo defendiendo Nike, porque hay gente que dice, no, pero Lululemon es mejor, pero fulanita de tal también, pero Adidas, Nike. Sí, que le quitan cota en el mercado. Nike. Estamos hablando de una de las 50 marcas más grandes del mundo.
más grandes del mundo. Estamos hablando de las grandes ligas. La gente compra, crees que Coca-Cola porque su producto es, sí, es adictivo y lo que quieras, por la marca Coca-Cola. Nike, simplemente. Ahora bien, no solo eso, sino que ahorita ya se puso muy, muy, muy interesante con la última caída en bolsa de valores y porque desde el año 2024 está cayendo brutalmente en bolsa y he aprovechado bastante a fondear Nike, la tengo aún en $70 en promedio. Ahí es donde uno dice, esto es, así funciona la bolsa. Tú me puedes salir a decir, no, pues, pero 70%, ha caído un 15, 16, 17%. Es un mal inversor. Te puedo mostrar aquí cómo me ha ido en SoFi, cómo me ha ido en AMD. Esto es costo, y si llega a en 5 años a no crecer, es costo de oportunidad, vendo y ya, simplemente. Pero considero que es una muy buena oportunidad, da un muy buen dividendo y vamos a mirar realmente que de las tres que te traje, creo que esta es la a largo plazo, la que veo muchísimo mejor. Pero nuevamente, si tú no tienes una meta a largo plazo y lo que quieres es encontrar a alguien que te diga cómo va a estar Nike en 1 o 2 años, bueno, pues este no es el video para ti. No te lo recomiendo, espero que si llegaste hasta este punto es porque eres inversor a largo plazo y este contenido te gusta. Si luego lo quieres combinar con análisis técnico, otras cosas que se salen un poco, no de mi entendimiento, no tengo nada contra el análisis técnico ni los traders, pero no es mi enfoque, pues tú podrías complementarlo con otros canales. Para mí lo más importante en la bolsa es el análisis fundamental. Tenemos que tiene una capitalización bursátil de 84.000 millones de dólares, tiene un beta, perdón, de 1.29, un PE ratio de 33.52 y aquí es donde la gente puede llegar a criticarme y a criticar Nike porque su forward PE ratio está más alto. Recuerda lo que te dije con las otras dos, acá está pasando lo contrario. Si el precio en bolsa se mantiene, las utilidades están bajando porque el numerito de abajo baja para que digamos que el resultado del PE ratio suba. Sin embargo, no me importa, porque estamos hablando del próximo año. Y a mí me importa es Nike a 5, 10, 15, 20 años. Entonces vámonos directamente a los estimados de crecimiento. Y aquí hay una particularidad muy extraña. Por alguna razón que yo no entiendo, porque se les cantó lo quisieron hacer así, el amigo Nike dijo, mi año calendario no va a terminar como todos los mortales el 31 de diciembre. Mi año calendario va a terminar, creo que es como el primero, 31 de mayo, una cosa así. ¿Por qué? No, no tengo la razón. Ojalá si tú la conoces, pónmela en los comentarios. Pero por alguna razón el año calendario de Nike es diferente. ¿Qué significa eso? Que este 2026 que sale aquí realmente todavía es 2025 en parte. Porque el año calendario 2026 de Nike termina en mayo del 2026. Es decir, lo que es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, todo eso es 2027. ¿Por qué eso es bueno? Porque si vemos aquí los earnings per share, se plantean que van a decrecer, como han venido decreciendo hasta el año 2026, pero hasta junio prácticamente del otro año. Después vamos a ver una recuperación muy buena, es lo que se estima, vuelvo y digo, pero es que vuelvo a decir, puede sonar un argumento muy bobo, pero es Nike, es Nike. Yo como usuario no cambio Nike. Creo que se puede llegar a recuperar muy muy bien Nike en bolsa de valores y si vemos al año 2030 se está estimando que puede llegar a tener unos earnings per share de 4.27 veces beneficios. Si nosotros miramos, por ejemplo, cómo van los ratios financieros de Nike, sí está tradeando un poquito más arriba de su sector, pero es una de las grandes del sector. A los últimos 5 años también está un poquito por encima de ese valor. Entonces, nuevamente, tenemos un precio de $57 ahorita en bolsa. Vamos a tener un caso pesimista en el que Nike solo crece al 12%, un promedio del 17% y un optimista del 22%. ¿De dónde salen esos valores? Si nosotros entramos aquí a esta ruta, a los EPS Fair Value, recuerda que esto yo lo puedo ver porque pago la página, pero tú puedes ver también cómo la pueden estar estimando Investing.pro u otro tipo de páginas. En 5 años espera que crezca un 17.33%. Yo le voy a poner un valor mucho más alto. Obviamente aquí dice que a 10 años crecer entre 10 y 13, pero es que estamos hablando a 10. Nuestro análisis va a ser a 5. Obviamente va a crecer más a 5 y después desacelera. Bueno, es lo que se esperaría, lo que la matemática de la probabilidad diría. Entonces 17 más o menos como valor promedio, 16 en mi caso lo tengo yo y 22 como el valor más alto. Bueno, 17 sí puse como el valor promedio. Entonces, en el valor, digamos que en el escenario pesimista, tradeando además a unas 25 a 30 veces, en este momento está a 33, 25 a 30 veces me parecería perfecto. De hecho, aquí hay un ligero error y hasta ahora lo noto, y es que puse fue 28 veces, sería 30 veces. Listo. Tenemos a Nike en $82 en el año 2030, muy por debajo de los $100 que llegó a estar hace 2 años.
todavía. Pero un crecimiento del 7.77, pero ahí sí le sumamos un dividendo, porque esta acción sí nos da un dividendo y ha crecido pues bastante bueno. Entonces vamos a asumir el mismo 2.81% para no complicarnos, nos estaría dando un 10.58% de crecimiento interanual en el caso pesimista. En el caso optimista hacemos lo mismo, con 25 veces beneficios, 30 veces beneficios, nos da un valor de $103 por acción, un crecimiento del 12.58 más los dividendos, un 15.39%. Y en el caso optimista, en el bull case, tenemos un crecimiento del 22%, perdón, tenemos un PER de 35 veces y un PER de 25 veces, misma razón que en la anterior, porque pues esto va a hacer que los inversores que supere, que lleguen a unos crecimientos tan altos, va a hacer que los inversores le apuesten más a Nike, le crean más a Nike y su valor promedio a 2030 para mí puede llegar a ser 138. Puede llegar a ser más, por eso es un rango, yo lo que hago es promedio, pero si yo tomara el valor a 35 veces beneficios, pues sería $161. Tomemos el del promedio, 138. Es un crecimiento del 19.46. Más el dividendo, estamos hablando del 22.27. Porque a mí no me importa el corto plazo. Porque a mí qué me importa que Nike el próximo año, su valor justo, llamémoslo, debería ser 47 o 57, cuando ahorita su valor es de 57. O al 2027, ¿por qué me va a importar? Si mi objetivo es a largo plazo. Por eso cuando tú inviertes en bolsa de valores es muy importante que tú sepas, hay gente que dice, es importante que usted sepa que el dinero que va a poner ahí lo puede llegar a perder o lo tome por perdido. Bueno, no es exactamente la manera en que funciona esto. Sí hay que asumir que es dinero que va a crecer con el tiempo y que entre más tiempo le demos va a tener mucho mejor resultado. Por eso digamos que asumir que el dinero se va a perder, pues es que no es la idea porque eso desmotiva mucho. Pero la frase digamos que va más relacionada a no dinero que tú te vas a gastar en 1, 2, 3 años. Tú tienes un viaje a París que quieres lograr o quieres ir al Mundial, bueno, 2030, mira, para el 2030 ya podrías decir. Pero aún así, cuando inviertas en bolsa, yo te recomiendo que pienses a más tiempo, a más largo plazo. Aquí podríamos hacer el análisis al año 2040 y obviamente 12% durante todo este tiempo no va a estar creciendo la empresa, una empresa como esta, o puede que sí, también esto es dinámico y cambiante, pero por eso entre más tiempo le demos a una empresa, pues nos puede traer mejores sorpresas y vuelvo y te digo, porque si en algún momento nosotros vemos que este precio llega hacia caer, no sé, sobre los $40, supongamos una caída brutal, vamos a tener unas oportunidades en Nike muy, muy buenas para comprar ese precio porque se va a terminar recuperando la acción. Entonces por eso yo sigo comprando Nike. Hasta aquí este video, estas son las 3 acciones que te traje para el año 2026. En el siguiente video te traeré otras 3 acciones para que puedas iniciar tu mundo en bolsa de valores este 2026. Te recuerdo, mi taller en bolsa tiene un costo de 350 mil pesos, casi $100. Son 3 sesiones totalmente en vivo, está baratísimo. ¿Quieres unirte a una sesión gratuita donde voy a estar hablando de bolsa de valores? Te dejo en la descripción el qué debes hacer para inscribirte. Y bueno, no siendo más, te dejo hasta acá. Un saludo y hasta la semana que viene.